Le damos la bienvenida al doctor Max Puig, presidente, primer candidato presidencial que fue proclamado de la Alianza por la Democracia. Alianza por la Democracia. Doctor Puig es una persona que siempre ha estado cerca de aquí. Y vamos a comenzar por ahí. Doctor, las plantas de carbón, Barrigol, Miranda, todo lo que ha hecho este gobierno ha estado mal. Y todo lo que ha hecho su gobierno en los 8 años anteriores ha estado muy bien. ¿Por qué usted es tan radical en favor de Leonel y en contra de Danilo Medina, que está haciendo un esfuerzo por corregir lo que está mal? Bueno, en primer lugar, Julio, gracias por la oportunidad de estar aquí. Y saludos a Machi, a Carlos y a todos los que nos miran y nos escuchan. Creo que el asunto no creo que esté siendo, con todo el respeto, esté siendo bien planteado de parte tuya. Te lo digo por lo siguiente. Te lo digo por lo siguiente. Porque no se trata de que uno sea mi gobierno y el otro no lo sea. Ese no es el tema. En un momento determinado, la Alianza por la Democracia decidió participar en el gobierno de la República bajo la presidencia del presidente Fernández. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y el día que nos convencimos de que el partido de gobierno, tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, lo que hacía era contribuir a reproducir un modelo de crecimiento que en el fondo es el reproductor de la injusticia social, nosotros decidimos tomar distancia. Sencillamente, formalmente presentamos renuncia y le presentamos nuestra opción al país. En las funciones que ocupé, precisamente la de medio ambiente a la que te refieres, pues me tocó enfrentar situaciones. Una de ellas fue la del Rock Ash. La del Rock Ash. Y el Rock Ash son cenizas consolidadas, producto de una planta de carbón. Lo que yo pensaba y hacía entonces es lo que pienso y lo que digo ahora. El Rock Ash, que fue introducido al país durante la transición del año 2004, fueron cerca de 60.000 toneladas. ¿Y por qué usted y Frank Moya, siendo ministros, salieron también de ese tema y se le pegó el fao a otro? Siendo las personas que tenían la solución o hacerle la crítica, porque aquí llegó Rocash, ¿verdad? Y no fue usted que lo trajo. Llegó durante la transición. Ah, ya. Durante el periodo mayo-agosto del año 2004. Cuando yo asumo me encuentro con el problema. Y el Rock Ash, su principal desmérito, su principal defecto era que fue colocado en condiciones realmente inadecuadas en las costas de Samaná y en las costas de Montecristi. Había que eliminar esas 60.000 toneladas de Rock Ash. Las plantas de carbón que se pretende instalar en Punta Catalina van a generar 174.500 toneladas de Rock Ash, de cenizas al año. Es decir, que en un año esas plantas de Catalina van a generar 3 veces más cenizas cada año que la totalidad del Rock Ash que vino al país en el año 2004. ¿Por qué vino aquí? Vino porque en Puerto Rico la legislación prohíbe que las cenizas de carbón se queden en ese territorio y tienen por disposición enterrar ese material en determinados lugares como Luisiana en Estados Unidos. Como le salía muy caro a la empresa enviar el Rock Ash, un aventurero, una empresa, ¿verdad?, se acercó a la compañía y les propuso meter el Rock Ash en una serie de países. Los países rechazaron, Colombia, Haití rechazaron y trajeron el Rock Ash aquí. Había que eliminarlo. Muy bien, ¿qué se va a hacer con el Rock Ash que va a generar Punta Catalina? Un equipo de técnicos con los que yo trabajo tuvo la oportunidad de revisar el estudio de impacto ambiental
que dio lugar al establecimiento de la licencia que se le otorgó 9 meses después del inicio de los trabajos a la empresa, a la Corporación Eléctrica, Corporación Estatal de Empresas Eléctricas Estatales, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Y qué se observa en ese estudio de impacto ambiental? Que estaba incompleto y que no dio lugar a que se otorgara la licencia, fue irregular esa licencia. Ahí no hay prácticamente ninguna especificación concreta para el tratamiento de esas cenizas. Es decir, ahí se va a crear una montaña, pero una verdadera montaña. Es decir, que al cabo de 5 o 6 años, de 6 años, ahí va a haber 1 millón de toneladas de cenizas Max, en Nizao. Perdóname. Y nada de eso se ha respondido. Sí. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Porque no es lo mismo una planta que data del tiempo de Luis Muñoz Marín, como la planta de Palo Seco de Puerto Rico, de 400 megavatios, y una planta nueva con precipitadores que no producen una ceniza igual. No va a ser lo mismo. Bueno, en primer lugar quiero decirte, Machi, que tu exposición demuestra la falta de transparencia que ha tenido la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, porque eso que estás diciendo no se le ha explicado al pueblo dominicano. Si ese proyecto tiene más de 1 año y no se han especificado las normas técnicas que van a servir en esa planta. Nosotros decimos, yo digo que se va a usar una tecnología subcrítica, que es la peor de todas. Y la tecnología subcrítica, cuando se construye una planta con tecnología subcrítica hoy, lo más que cuesta puede costar $2 millones el megavatio. Doctor. Y eso significa que una planta de esa tecnología, que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales no ha especificado, lo más que puede costar en el mundo actual es $1.500 millones. Doctor, la opinión pública dominicana trata muy bien a Bosch. Y muy poca gente se atrevería a decir que Bosch, en muchos aspectos, era un opositor y muy pocas veces planteaba cosas, sino que criticaba mucho. Yo no quiero que usted ahí aparezca como un discípulo aventajado de Bosch. ¿Cuál es la propuesta de producción de energía para un país que se quiera desarrollar a juicio de Max Puig? Sí. ¿A partir de qué combustible? Yo planteo que la República Dominicana debe optar de forma clara y definida a favor de las energías renovables. Y creo también que durante un periodo de transición en lo que se logra cambiar la matriz, se debe utilizar el gas, que aunque use un combustible fósil, no es contaminante durante el periodo de transición. Para terminar, eso es posible en renovables. Y eso es posible y tenemos la demostración concreta acerca de la República Dominicana. Mañana se va a inaugurar la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a tratar sobre el cambio climático. Y en esa asamblea lo que se va a plantear es que los estados del mundo deben trabajar para renunciar a los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, y que deben pasar a las energías renovables. Las Naciones Unidas han invitado 10 países para que sirvan de ejemplo, es decir, países pilotos. Sí. Y en la región fue seleccionado Nicaragua. Nicaragua en 6 años ha logrado que el 60% de sus energías sean renovables. Y de acuerdo a la planificación, en el año 2028, el 97% de la energía de Nicaragua va a ser renovable. Nicaragua es un país de una economía y de posibilidades menores que la República Dominicana. Nicaragua lo está logrando, ya tienen el 60%, nosotros no pasamos de 10%. Ellos lo están consiguiendo. Si ellos están logrando eso, ¿por qué no lo están consiguiendo? Si lo están consiguiendo, es decir, porque optaron por esa política y están utilizando los fondos de Petrocaribe para eso. Nosotros estamos a contracorriente del mundo, siendo uno de los 10 países del planeta más vulnerables al cambio climático.
Si la subida de los mares sigue al ritmo que va, es decir, a ese ritmo, para el año 2100, el 13% del territorio de la República Dominicana va a estar sumergido. Es decir, 13. El 13%. La provincia más afectada va a ser la provincia de Montecristi. Casi la mitad de Montecristi va a estar anegada, va a estar bajo el mar. Porque los niveles, esta no es la única isla, hay muchas islas que están llamadas a desaparecer. Nosotros no vamos a desaparecer, pero el 13% del territorio desaparecerá de seguir el deshielo y de seguir subiendo el nivel de los océanos. Depende de la... Es decir, que en agua podría tener problemas también. También. En las zonas costeras, en sentido general, sobre todo el Bajo Yuna. Ya. Es decir, esa es una zona está por debajo del nivel del mar. Doctor, ahora, entonces eso... ¿Cuál es el futuro de Haití en ese cálculo? Bueno, no solamente se trata de la República Dominicana, se trata de todas las islas. Es decir, el fenómeno es universal. Es decir, y justamente de lo que la Asamblea de Naciones Unidas, de lo que va a tratar mañana es de eso, que hay que ponerle un pare, un stop a los combustibles fósiles. Y eso es en previsión de una asamblea que se va a la Cumbre Mundial del Cambio Climático, que se va a realizar en Francia el año que viene. Bien, doctor, hay personas que son ecologistas y hay personas que le hacen daño a la ecología. La cultura del pueblo haitiano, ¿cómo se puede cambiar para uno tener más tranquilidad en cuanto a que el ciudadano haitiano sea un defensor de la ecología y no un detractor de eso? Tomar medidas. Porque si estamos ayudando a la integración parcial, es decir, que seamos juntos con ese país, ¿por qué no ayudamos a que sea un comportamiento sea mejor con la ecología? Claro, y pienso que entre todos los países del mundo debe haber relaciones de cooperación, y esas relaciones de cooperación, en el caso de Haití, deben orientarse en la mayor medida de lo posible al tema ambiental, porque es uno de los países también más amenazados del planeta. ¿Cuál es con respecto a los combustibles? Fue muy claro. Una transición con gas natural hasta que se desarrollen las alternativas. Pregunta, frente al tema de las migraciones, ¿cuál es su posición? Sí, pero antes de llegar ahí, sí, porque hay medidas inmediatas que tomar en el sector eléctrico. El 35% de la energía generada en la República Dominicana no se cobra, porque se pierde en la transmisión o se los roban. 35%. En caso de ser construidas las plantas de Catalina, sin haber abordado a fondo ese problema, el 35% de la energía generada en Catalina también se va a perder. Es decir que lo que cuesta la inversión en atender el tema de la transmisión como máximo, sí, es de $800 millones. Claro, eso no va a resolver el 35% del no cobrado. Sí. Es decir, eso va a resolver solamente las pérdidas llamadas técnicas por transmisión. El otro tema es un tema ya más de carácter político. Es decir, enfrentar usted, ¿por qué el gobierno se abocó a hacer esa planta? Bueno, yo creo que ahí más que nada, primero hay una visión equivocada. Ya. Hay una visión equivocada. Y aparte de la visión equivocada, yo creo que hay un gran negocio. Porque esas plantas no valen $2.000 millones. Más. Esas plantas lo más que cuestan son 1.500 millones de dólares. Entonces hay una sobrevaluación. Ay, sí, por lo menos un costo más alto. Por lo menos de 500 millones de dólares. Pero como eso no se ha explicado, como no hay transparencia con respecto a eso, el tema no se ha podido debatir. Doctor, el tema migratorio no lo vamos a tratar por falta de tiempo, porque yo quiero que usted nos diga, ¿a partir de cuándo usted oyó mencionar Loma Miranda y cuál es la política minera de su partido? En primer lugar, yo debo decir que la política de la Alianza por la Democracia es una política ambiental, que es lo que no hay en el gobierno de la República Dominicana, una política ambiental. Por eso no es casual que cuando el presidente Medina llamó a la renegociación del contrato de la Barrick,
se ocupó de los aspectos financieros y no de la parte ambiental. Por eso también propuso construir una carretera entre Santiago y San Juan, que hubiese sido una daga clavada en el corazón de la República. Por eso también quiso entregarle los títulos falsificados de Bahía de las Águilas a los que se los robaron. Por eso también está a favor de las plantas de carbón. Un gobierno de política que no tiene política ambiental, tiene sensibilidad, o la que tiene la tiene mala. No tiene sensibilidad ambiental. Bien. Es mi planteamiento. Entendí. Doctor, yo lo invité, no le pedí permiso a Machi ni a Carlos, porque yo le quería hacer una pregunta. Yo lo conozco y sé que usted no es un hombre que anda buscando riquezas en la política, sino que es una persona que quiere que el país funcione bien. Sin embargo, me da la impresión de que usted está asumiendo esa posición frente al gobierno de Danilo, más o menos sobre temas que Leonel Fernández no puede enfrentar su partido. Quien le está haciendo ese trabajo es Max Puig, pero a la larga él es parte del proyecto Leonel. Yo quiero que usted me aclare si usted es el Guido de Hipólito dentro de la coyuntura Leonel Danilo. Bueno, yo quiero desmentir de manera categórica y absoluta que yo forme parte, de lejos o de cerca o de cualquier manera, de los propósitos políticos de Leonel Fernández Reina. Pues formé parte de su gobierno, le serví, ¿verdad?, como ordenador de los fondos europeos, como ministro de Medio Ambiente y como ministro de Trabajo, pero entiendo que al final las políticas seguidas en el gobierno por Hipólito Mejía, por Leonel Fernández y las que está llevando adelante Danilo Medina, no son las que le van a permitir a la República Dominicana resolver sus problemas seculares. Pienso que los tres, en definitiva, se han inscrito dentro del mismo camino de reproducir un sistema productivo injusto que genera una situación de injusticia social. No es casual que el último estudio del Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo revele que el país de América Latina, uno de los dos países de América Latina que ha tenido el peor desempeño desde el punto de vista de la movilidad social, sea la República Dominicana. Un país donde se han mantenido, en sentido general la proporción de personas pobres desde hace 25 años y donde ha venido declinando durante los últimos 10 años las clases medias. Bien. Entonces, eso no es un tema de personas, no es un tema de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Danilo Medina. Se trata de una concepción, de una visión de las cosas, de una visión del mundo, de unas políticas públicas que conducen a los resultados que tenemos hoy. Doctor, y por eso es que a mí no se me puede asociar a ninguna de esas políticas. Sí. Usted es sociólogo, fue ministro de Trabajo y presidió el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Doctor Puig, si usted pregunta, vamos a ser prácticos, ¿cuál es el país que en América funciona mejor la seguridad? Te dicen Chile. Si pregunta por dónde anda el medio ambiente en América Latina de un país como nosotros y por dónde anda la delincuencia en América Latina, y te dicen Nicaragua. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno nicaragüense y qué ha hecho el gobierno de Chile que nosotros hemos dejado de hacer, en la que todavía la seguridad social aquí no se ha podido implementar y esté hecha la seguridad y sobre todo las atenciones médicas para jóvenes sanos y no para viejos enfermos, como es la tendencia? ¿Y qué pasa con la delincuencia aquí en Nicaragua? ¿Y qué pasa con el medio ambiente aquí en Nicaragua? ¿Qué es lo que ha faltado, doctor? Bueno, yo pienso que... Si es un país con menores recursos que nosotros desde el punto de vista económico. Digo que ha faltado una visión adecuada. Yo creo que nosotros, el país en sentido general, debió haber pensado las cosas de otra manera, pero estamos a tiempo. Y muchas de los avances que hemos tenido, porque hemos tenido muchos avances, también deben ser atendidos y hay elementos que deben ser corregidos. Yo puse mucha atención
cuando llegué aquí a este estudio, lo que se estaba diciendo a propósito de la seguridad social y a propósito de los pequeños comerciantes. Y quisiera recordar que durante la campaña electoral del 2012 yo hice propuestas concretas sobre ese tema y las mantengo y las reitero. En el caso del pequeño comercio, de la pequeña producción, en la República Dominicana debe establecerse el llamado tributo único o monotributo, que ha sido practicado en Argentina y en Uruguay. No digo que se copie, sino que se tome como referencia. ¿En qué consiste? ¿Un solo impuesto? No, es lo siguiente, que se haga a las pequeñas empresas, a partir de determinadas especificaciones, se les cobre un solo pago que sirva al mismo tiempo para cubrir las obligaciones con el impuesto sobre la renta y la seguridad social. ¿De qué manera? La pequeña empresa paga una cifra razonable y que eso signifique descargo para los fines del impuesto sobre la renta. Pero que ese fondo no sea enviado a Tesorería Nacional, sino que sea remitido a la Tesorería de la Seguridad Social. Y sirve entonces para cubrir las necesidades de la seguridad social. Con eso las empresas se aliviaría su carga y las personas estarían cubiertas. Eso aumentaría la cobertura de por lo menos en las condiciones actuales más de 500.000 de personas y no estarían en falta las pequeñas empresas. Serían sujetos de crédito, estarían en orden con el Estado, podrían ser suplidores. ¿Ustedes llegaron a proponerlo? Lo propusimos y lo reiteramos. ¿Como partido o como ministro de Trabajo? No, lo propuse primero como ministro de Trabajo, lo reiteré como partido, lo dije en la campaña electoral y hemos seguido desarrollando ese planteamiento y creemos que es una solución válida para el tema de la pequeña producción y el pequeño comercio, que efectivamente, como ustedes estaban diciendo, está absolutamente ahogado. Bien, doctor Puig, muchas gracias. Max Puig, presidente de la ADP y candidato presidencial ya. Gracias por estar aquí.